Bueno, voy a dar continuidad al análisis, que apenas se me llenó la memoria y pum, hasta ahí se quedó el video, entonces ya puedo continuar. Bueno, en fin, probados todos estos hechos, lo que sucede es que la corte declara responsable al Estado por la masacre de las 12 personas, de los 12 administradores de justicia y por las 3 personas que quedaron heridas. Esto en razón a qué derechos: en la violación al derecho a la vida consagrado en el artículo 4 de la Convención, el derecho a la libertad personal, a la violación integral de la violación de la integridad de las personas, de las víctimas y de sus familiares también. Entonces, la corte, la corte solicitó, la corte también, bueno, los hace responsables de la violación de estos derechos, con fundamento en que, el Estado propició, el Estado creó una norma con la cual también propició y creó estos grupos de autodefensas que denigraron en paramilitares, eh, con fundamento también en que se logró probar hechos como que agentes del Estado participaron en la masacre de estas personas con, con con grupos de paramilitares. También en razón a que se logró probar que los grupos paramilitares patrullaban con agentes del Estado, patrullaban la zona, también con helicópteros y demás. También se logró probar de que eh, el, el Estado, agentes estatales brindaban información, información muy de ellos, también se la brindaban a los paramilitares como ubicación de las personas y demás cosas. Entonces se declara la responsabilidad del Estado. Eh, la Corte lo que entra a decir, la Corte declara pues que acepta que el Estado reconoció, se allanó a los cargos y aceptó los cargos efectuados el 18 de enero, por los hechos efectuados el 18 de enero del 89, como les decía. eh, También declara que el Estado violó el derecho a la vida consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana, que también violó el derecho consagrado en el artículo 1, inciso 1 de la misma convención. El Estado violó el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5 de la convención, en razón a las víctimas, ¿no? El Estado violó el derecho a la libertad personal de las víctimas también, el derecho a la integridad personal y los derechos de las garantías y protección judicial. Entonces la Corte decide por unanimidad, eh, que homologa, no les había relatado en los hechos, pero el Estado ya había tenido como un, una, un, como un acuerdo de la remuneración o de la reparación a los daños con las víctimas. Entonces, ¿qué es lo que dice? En primero, que por unanimidad decide ah, eh, que avala el acuerdo parcial que hicieron ellos en razón de la reparación, que el Estado debe en un plazo razonable conducir eficazmente a los procesados penales que se encuentran en trámite y que en los procesos que se llegaren a abrir sobre el presente caso, que el Estado debe garantizar a los funcionarios judiciales y fiscales, investigadores y demás operadores de justicia que cuenten con un sistema de seguridad y protección adecuados, tomando en cuenta las circunstancias de los casos en su cargo. El Estado debe brindar gratuitamente y de forma inmediata el tratamiento médico y psicológico a las víctimas, que el Estado debe reparar a las víctimas por los daños materiales y morales, y que la Corte va a supervisar si el Estado cumple con las recomendaciones, y que el Estado en el término de un año debe enviarle un informe a la Corte sobre cómo o qué, cuáles fueron los medios que realizó para dar para dar solución o para cumplir con las recomendaciones de la Corte. Eh, en el presente caso, al día de hoy, ¿qué ha hecho el Estado? El Estado ha cumplido, sí, el Estado ha cumplido, el Estado
pues no en todo, en parte, porque digamos que en todo es imposible, porque sería imposible saber la verdad de los hechos, pienso yo. Se sabrá la verdad procesal, pero no la verdad real. Em, entonces el Estado ha cumplido en función de la remuneración económica y en función de eh, prestar la ayuda de doctores, de psicólogos y demás a las familias, de prestar la seguridad a las familias. Y de acuerdo a saber la verdad de los hechos, el proceso ahorita pasó a manos de la Jurisdicción Especial de la Paz. Esperemos que ellos puedan lograr algo por saber la verdad de cuáles fueron los autores intelectuales y materiales de los hechos. Muchas gracias. Eh, termina, Así termina el análisis de la sentencia en el presente caso.